Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en el área de aritmética y nuestro propósito del día es clasificar los números decimales y determinar la fracción generatriz. Clasificación de los números decimales. De acuerdo a las características de la parte decimal, los números reciben ciertas denominaciones. Número decimal exacto se llama así cuando el número decimal presenta una cantidad limitada de cifras decimales. Por ejemplo, 66 enteros, 112 milésimos. Vamos a contar la cantidad de cifras y tiene 3 cifras decimales. Tenemos el siguiente ejemplo, 7 enteros, 22.482 100 milésimos. Contamos la cantidad de cifras decimales, tiene 5 cifras decimales. Va a ser decimal exacto, entonces cuando yo puedo contar la cantidad de cifras decimales. Un número decimal periódico puro es aquel número decimal que presenta una cantidad ilimitada de cifras decimales. Por ejemplo, tenemos 0,324, 324, 324 puntos suspensivos. Los puntos suspensivos me indican que el número va a seguir repitiéndose infinita cantidad de veces. Entonces podemos expresarlo de la siguiente manera utilizando este símbolo del periodo, que es este arquito que vamos a colocar sobre las cifras que se están repitiendo en los números decimales. En este caso vamos a tener 0,324 con periodo en 324. Tenemos el siguiente ejemplo, 79,1446, 1446 y se repite 1446 hacia el infinito. Entonces, vamos a poder representarlo así. 79,1446 y periodo en 1446. Es periódico puro porque tiene las cifras decimales se van a repetir una cantidad ilimitada de veces. El número decimal periódico mixto es aquel número decimal que presenta una cantidad ilimitada de cifras decimales. En ella hay una primera parte no periódica seguida de una parte periódica. Vemos el ejemplo, 15,254, 54, 54, 54 se va a repetir. Entonces observamos que hay una parte no periódica que no se repite y hay una parte periódica que sí se está repitiendo, que es el 54. Entonces le colocamos el símbolo de periodo sobre 54. Ahora vemos el siguiente ejemplo. Tenemos 2,54, 123, 123, 123. Vemos que 123 es la parte periódica que se va a repetir, pero también tenemos una parte no periódica que es 54, por eso es un número periódico mixto. Entonces, a la parte periódica podemos colocarle el símbolo del periodo, entonces tendríamos 2,54, 123, con periodo en 123. Fracción generatriz. Una fracción generatriz es aquella que da origen a un número decimal. Tenemos, por ejemplo, fracción generatriz de un número decimal exacto, que tiene como numerador el mismo número sin la coma. El denominador es la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene. Por ejemplo, tenemos el siguiente número, 7,25, colocamos el número sin la coma, 725, y como denominador vamos a colocar a la unidad, al número 1, y seguida de tantos ceros según la cantidad de cifras decimales. Hay 2 cifras decimales, colocamos 2 ceros. Vemos el otro ejemplo, colocamos el número sin la coma, 5.548, al numerador, y como denominador vamos a colocar a la unidad, al número 1, y contamos las cifras decimales. Tiene 4 cifras decimales, colocamos entonces 4 ceros. Ahora, fracción generatriz de un número decimal periódico puro. Tiene como numerador el periodo,
El denominador está formado por tantos 9 como cifras tiene el periodo. Vemos en el ejemplo 0,6, vamos a colocar en el numerador el periodo, que es 6, y en el denominador vamos a colocar 9, pero contamos primero cuántas cifras hay en el periodo. Hay una cifra, colocamos un 9. Vemos otro ejemplo. 0,53. Colocamos en el numerador el periodo, que es 53, y como denominador, vamos a contar la cantidad de cifras que tiene el periodo, tiene 2 cifras, entonces colocamos 2 nueves. Ahora, si nuestro número decimal tiene una parte entera, vamos a proceder de la siguiente manera. Por ejemplo, 5,8 va a ser igual, colocamos el número sin la coma, es decir, 58, menos la parte entera, que es 5. 58 menos 5, eso va a ir en el numerador, y en el denominador vamos a colocar 9, según la cantidad de cifras que hay en el periodo. Hay una cifra en el periodo, entonces colocamos un 9. Restamos 58 menos 5, 53 novenos. Ahora, fracción generatriz de un número decimal periódico mixto. Tiene como numerador el número dado sin la coma, menos la parte entera, seguida de las cifras decimales no periódicas. Por denominador, el número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. Por ejemplo, tenemos el siguiente número, 5,46777, se va a repetir el número 7 hacia el infinito. Es un número decimal periódico mixto porque tiene una parte no periódica y una parte periódica. La parte periódica le vamos a colocar el símbolo, el arquito, que me indica el periodo, ¿ya? Entonces vamos a tener 5,46 y 7 en el periodo, ¿listo? En la parte periódica. Y ahora vamos a proceder de la siguiente manera. Colocamos en el numerador el número sin la coma, 5,467, menos la parte que me va a formar en la parte entera con la parte no periódica. Me forma el número entonces 546. Entonces restamos 5,467 menos 546 en el numerador. Y en el denominador vamos a colocar 9 según la cantidad de cifras que hay en la parte periódica. Hay una cifra, colocamos un 9. Y vemos que en la parte no periódica hay 2 cifras, colocamos entonces 2 ceros. Procedemos a restar. Restando tenemos en el numerador 4.921 y nuestro denominador 900. Ahora vamos a practicar. Indica la fracción generatriz en cada caso. Tenemos la siguiente o el siguiente número decimal. 0,45. Vamos a colocar el número sin la coma, 45, y en el denominador colocamos la unidad seguida de 2 ceros. ¿Por qué? Porque hay 2 cifras decimales. 45 centésimos. Simplificamos, le sacamos la quinta de 45, 9, y quinta de 100, 20. Vamos con el siguiente número decimal, 0,375. Colocamos el número sin la coma en el numerador, sería 375. Y en el denominador vamos a colocar la unidad, el número 1, seguido de 3 ceros, porque hay 3 cifras en la parte decimal. Entonces tenemos 375 milésimos. Vamos a simplificar. Sacamos la quinta, 75, y la quinta de 1200. Seguimos simplificando, quinta a 75, 15, y quinta a 240. Seguimos simplificando, le sacamos la quinta de 15, 3, y la quinta de 40, 8. 3 octavos.
Ahora vamos a determinar la fracción generatriz de cada número decimal. En este caso vemos este número decimal es un número decimal periódico puro, porque hay una parte periódica. Entonces, vamos a colocar la parte periódica en el numerador, 18, y en el denominador vamos a colocar 9 según la cantidad de cifras que hay en el periodo. Hay 2 cifras, colocamos 2 9. Procedemos a simplificar, simplificamos, le sacamos la novena de 18 es 2 y novena de 99, 11. 2 onceavos. Ahora vemos el siguiente número decimal, 0,108, es periódico puro. Entonces, vamos a colocar el periodo en el numerador, 108, y en el denominador colocamos 9 según la cantidad de cifras. Hay 3 cifras en el periodo, colocamos 3 9. Procedemos a simplificar, le sacamos la novena a 108, 12, y novena a 999, 111. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, podemos seguir simplificando. Le sacamos la tercia a 12, 4, y tercia a 111, 37. 4 37avos. Ahora vamos a hallar la fracción generatriz de 0,35 con periodo en 5. Es un número decimal periódico mixto, porque hay una parte no periódica y hay una parte periódica. Entonces colocamos el número sin la coma, 35, menos la parte no periódica, que es 3, y como denominador colocamos 9, según la cantidad de cifras que hay en la parte periódica, hay una cifra, colocamos un 9, y ceros, según la cantidad de cifras que hay en la parte no periódica. Hay una cifra, colocamos un 0. Procedemos a restar, 35 menos 3, 32, 90avos. ¿Se puede simplificar? Sí. Sacamos la mitad, 16, y la mitad de 90, 45. Ahora, en el siguiente número periódico mixto, tenemos 0,327 con periodo en 27. Colocamos el número sin la coma, 327, menos la parte no periódica, 3. Y como denominador colocamos 2 9. ¿Por qué? Porque hay 2 cifras en la parte periódica, por eso colocamos 2 9. Y colocamos un 0 porque hay una cifra en la parte no periódica. Procedemos a restar, 327 menos 3 es 324, 990avos. Si se puede simplificar, simplificamos. Le sacamos la mitad, 162, y mitad de 990, 495. Seguimos simplificando y tenemos 54, 165avos. ¿Se puede seguir simplificando? Seguimos simplificando. Y tenemos nuestra fracción irreductible, 18,55avos. Muy bien, queridos estudiantes, hemos aprendido a diferenciar las clases de números decimales exactos, que yo puedo contar la cantidad de cifras decimales, números decimales periódicos puros, que tienen un número decimal, una parte periódica, es decir, que se va a repetir, es una cantidad ilimitada de veces que se va a repetir la parte decimal, y un número decimal periódico mixto, que hay una parte no periódica y hay una parte periódica. Vamos a seguir repasando y reforzando el tema, resolviendo los ejercicios de nuestro texto, y nos estamos viendo en la videoconferencia. Cuídense mucho.